Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, agradecidos por todas tus bondades, Señor. Tus bendiciones son incontables e inmerecidas. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias sobre todas las cosas por tu amor, Señor, por la salvación y la vida eterna que nos has dado a aquellos que hemos reconocido y confesado a ti, Jesucristo, como nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador. Ahora, Padre bendito, suplicamos que derrames tu Santo Espíritu en este lugar, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que sea Él quien hable, Señor, a través de tu siervo, y no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, porque es para honra y gloria tuya que estamos escudriñando tu palabra, Señor, para conocerte mejor, para crecer espiritualmente, de tal forma que a través de tu Espíritu podamos dar fruto para honra y gloria tuya. Es en el bendito y todopoderoso nombre de tu Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. En Él suplicamos todo y agradecemos todo. Amén, amén y amén. No se vaya a asustar con el título del sermón de esta mañana, pero es una frase que está en la Biblia y debemos de predicar de ello. Todo lo que está en la palabra de Dios habla de Dios, precisamente, nuestro Señor Jesucristo, y de todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos, todo aquello sobre lo que Él quiere que reflexionemos, porque es para nuestro bien. Y este mensaje está basado en el capítulo 5 de Pablo a Gálatas, a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 5. No lo vamos a leer todo, pero vamos a reflexionar en los versículos del 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Y voy a hacer algunas pausas, algunas aclaraciones conforme vamos leyéndolo. Síganme con su vista, por favor. Gálatas 5, 16 empieza diciendo el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu. Cuando vemos la palabra Espíritu en mayúscula, entendemos que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, andar en el Espíritu quiere decir, sigue las ordenanzas del Espíritu, la dirección del Espíritu, sigue el camino por donde te lleve el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos de tu mente, de tu cuerpo. Y explica por qué. Versículo 17. Porque el deseo de la carne y de mi mente es contra el Espíritu Santo, y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos dos, el Espíritu y la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Parte de lo que estudiamos esta mañana acerca del libre albedrío nos dice que Dios nos creó para decidir, que nosotros podamos decidir lo que queramos hacer con nuestra vida. Pero en la palabra de Dios solamente nos dan dos opciones: obedecer la dirección del Espíritu Santo o hacer lo que nuestra carne quiera, nuestro cuerpo y nuestra mente decidan. Esas son las únicas dos opciones que nos dan. Y nos aclara el versículo 17 que lo que el Espíritu Santo, que es santo, es puro, desea para nosotros es totalmente contrario a lo que la carne desea. Y la decisión que debemos tomar es: quiero seguir al Espíritu Santo o quiero obedecer lo que mi cuerpo y mi mente deciden. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Decíamos esta mañana, la ley se refiere a los mandamientos de la palabra de Dios en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice aquí, si tú sigues al Espíritu Santo, no estás bajo la ley, es decir, no estás tratando de obedecer los mandamientos por tus propios medios, sino que el Espíritu Santo es el que te va a guiar y te va a dar el poder y la sabiduría para obedecer los mandamientos. Y manifiestas son las obras de la carne, y aquí se lanza con una lista bastante fuerte. La primera dice adulterio, es la única que me voy a detener. ¿Qué significa adulterar? Si saben los mandamientos, el mandamiento no adulterarás. ¿Cuál es ese? ¿Cuántos son? 10. ¿10? ¿Cuál de los 10 es?
¿Quién dijo el 7? Muy bien. No adulterarás es el 7º mandamiento. Y cuando vemos los evangelios, según San Mateo, capítulo 5, déjeme recordar la cita. Sé que es San Mateo 5 porque es el Sermón del Monte. Y el versículo 27 dice Mateo 5:27: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Ya cometió adulterio. Cuando un varón voltea a ver a una mujer con codicia, dicen los jóvenes de hoy, voy a escanear. ¿Ah? Cuando hacen eso ya adulteraron en su corazón, porque están viendo la figura de la persona para ver si les es atractiva. Y es lo mismo para la mujer. Si la mujer se detiene para ver a un varón con ojos de codicia, también ya adulteró con el varón en su corazón. Ya lo he dicho muchas veces, pero hay algunos hermanos y hermanas que no habían estado aquí, pero les preguntaba yo, ¿conocen ustedes la historia de David y Betsabé? El rey David estaba en su palacio y de pronto vio de lejos a una mujer que se estaba bañando. ¿Quién era esa mujer? Betsabé. ¿En qué momento pecó David? Cuando mandó a traer a Betsabé para que estuviera con él. Desde el momento en que fijó sus ojos en ella y no los apartó, David cometió adulterio. Ese fue el pecado de David desde ese momento. No fue necesario que tuviera relaciones con Betsabé para haber cometido adulterio, sino el simple hecho de desear a la mujer de tu prójimo. Ese es adulterio. Igual que desear el varón de tu prójimo es adulterio. Y a veces preguntan, bueno, ¿cuál es la mujer de mi prójimo? Pues todas. Porque si todavía no están casadas, van a ser de un prójimo, tarde o temprano. ¿Cuál es el varón de mi prójima? Todos. Porque tarde o temprano esa mujer va a tener, ese varón va a tener una mujer. No hay excepciones. Cuando Dios ponga en su camino a la mujer de su vida, todas las demás son mujeres de su prójimo. Cuando Dios ponga en su vida al hombre de su vida, todos los demás varones son de alguien más. Y no podemos adulterar, no debemos adulterar. Seguimos leyendo entonces. Manifiestas son las obras de la carne, es decir, se notan, se ven, se perciben las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Si usted consulta al tarot y la lectura del café y los que dicen que predicen el futuro, eso es hechicería, es pecado. Y además es mentira todo lo que le digan. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo esto que acabo de leer. Decía el hermano Dono en la mañana, es que si me salgo a manejar y me enojo, pues sí, manifiestas van a ser las obras de la carne porque le vas a gritar. Es que manifiestas son las obras de la carne, nos dejamos controlar. Herejías. Yo nunca he sido hereje. A veces decimos, bueno, debe ser más estricto de acuerdo a la descripción bíblica. Decir que algo de las escrituras es falso es herejía. Si usted no cree en algo de lo que dice la palabra de Dios, que la escribió Dios, usted está diciendo una herejía. Decir que se provocó un milagro no sé dónde y asignárselo a alguien que no es Dios es herejía. Espero estar siendo claro. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando esta frase del apóstol Pablo, cosas semejantes a estas, es que los deseos de la carne, la lista de los deseos de la carne es interminable. Tenemos tantos deseos pecaminosos que no hay forma de escribirlos todos. Pero la forma para entenderlo bíblicamente es, si no es el Espíritu Santo, entonces es la carne.
Dicho de otra forma, si no hasta aquí, que Dios me dice haz esto y piensa en esto y actúa de esta manera, todo lo demás es de la carne. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios es de la carne. Y cosas semejantes a estas, y viene la advertencia de Dios a través de Pablo, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas, estos deseos de la carne, no heredarán el reino de Dios. Entonces a lo mejor usted y yo como cristianos decimos, oye, pero a ver, aquí dice que si tengo pleitos o celos, o que si de pronto tengo un desacuerdo con alguien, o si algo me causó envidia, entonces no voy a heredar el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Le voy a dar otro, quédese ahí en Gálatas para que no nos distraigamos, pero le voy a leer lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, el creyente, el cristiano, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios, Cristo Jesús, permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. La clave para entender estos pasajes es el verbo practicar. Si usted es cristiano, yo soy cristiano, será suficientemente honesto para decir que sí peca. Pues levante la mano el que no peca. Todos somos pecadores, aún siendo cristianos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo y qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Que el que practica el pecado, todos pecamos, pero el que practica el pecado no verá el reino de Dios, no entrará al cielo. Practicar quiere decir hacer constantemente, continuamente, sin ningún arrepentimiento, sin ningún temor. Piense usted en las personas que se dedican a las drogas y todo ello, y que se la pasan matando gente sin conciencia alguna. Ellos están practicando el pecado en contra del mandamiento número 6, no matarás. ¿verdad? O las personas que tristemente tomaron la decisión de ser afeminados o lo que sea, que están en pecado y viven así, están practicando el pecado. Pero el verdadero creyente, el Hijo de Dios que tiene morando el Espíritu Santo en su corazón, dice Juan, lo que acabamos de leer ahorita en Juan, no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Y lo que quiere decir es, no puede practicar el pecado. Porque el verdadero creyente, en el momento que cae en pecado, siente el remordimiento de haber pecado, siente que está separado de Dios, siente que necesita confesar su pecado y pedir perdón, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye del pecado, ¿cierto? ¿Lo dice la Biblia o no? Sí. A ver, ¿quién me dice la cita? El Espíritu Santo nos redarguye del pecado, es decir, nos hace sentir que pecamos. Y el pecado nos aparta de Dios. Entonces el creyente cuando peca, insisto, el Espíritu Santo hace que se sienta mal consigo mismo, busque arrepentirse, busque el perdón de Dios, confesar su pecado y pedir el perdón de Dios. Pero el que no es cristiano practica el pecado y no pasa nada. Todos los que acabamos de leer, me emborraché o cometí adulterio, o tengo ídolos en mi casita, tengo estampitas y figuritas y de todo, y lo hago y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, estoy practicando el pecado porque el Espíritu Santo no mora en mi corazón y entonces no siento ningún remordimiento al hacerlo. Pero la advertencia de Dios es muy clara, dice, los que hacen estas cosas, los que practican estas cosas, no entrarán al reino de Dios. Y es muy importante entenderlo de esa manera, amado hermano, porque diariamente luchamos contra los deseos de la carne. Nuestra naturaleza carnal siempre nos va a estar provocando a pecar. No hay un solo cristiano al que
Satanás no tiente, Satanás es el tentador, pero la maldad viene de adentro de nuestra carne, y toda la vida, todo el tiempo de nuestra vida vamos a estar siendo tentados para caer en tentación y en pecado. Pero estamos llamados, usted y yo como cristianos, a ser santos. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Perdón, es que estoy apenas conociendo la nueva Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice: como hijos obedientes, obviamente está hablando a los cristianos, los que somos hijos de Dios, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dicho de otra forma, como creyente, no sigas practicando los pecados que tenías antes de venir a los pies de Cristo, estando en vuestra ignorancia. Porque mucha gente cuando cuando conocemos a Dios, hasta ese momento nos enteramos que lo que estábamos haciendo estaba mal. Hoy es que yo no sabía que a Dios no le agrada que yo haga esto. Hoy es que yo no había leído la Biblia para entender que Dios no se agrada de que yo tenga esta actitud o esta forma de ser. Entonces estaba yo en mi ignorancia antes de venir a Cristo. En lugar de eso, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, como Jesucristo es santo, sed también vosotros santos de vez en cuando. En toda vuestra manera de vivir. Ser santo quiere decir no hagas lo que hace el mundo. La palabra santidad en la Biblia significa estar apartado del mundo. En el momento que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos santificados, separados. Dice Dios: te acabo de elegir para formar parte de mi familia. Antes pertenecía a la familia de Satanás, ahora eres mi hijo, perteneces a la familia de Dios. Ahora yo te santifico, te aparto, te separo del mundo. ¿Para qué? Para que trates de ser como Jesucristo. Porque escrito está, versículo 16, Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. Imita a Jesucristo. Eso es lo que podríamos reducir este versículo. Ahora, como cristianos, cuando sabemos que hemos pecado o le fallamos a Dios, no cumpliendo nuestro ministerio, podemos perder de vista nuestro verdadero valor. Y aquí es donde quiero que usted, como creyente, se concentre conmigo, por favor. Porque he conocido a creyentes que en algún momento de su vida cayeron en algún pecado y sienten que no se han arrepentido, y entonces se autocalifican y se autoflagelan y se sienten indignos de ser llamados cristianos. Y entonces dejan de leer la palabra de Dios, dejan de asistir al templo, no cumplen ningún ministerio, no dan fruto, porque sienten que como pecaron en algo, se han apartado de Dios y se sienten indignos de ir al templo y de leer la palabra de Dios. Pero es una verdadera desgracia cuando esto sucede, porque eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que cuando usted y yo caigamos en pecado, en lugar de sentirnos, no, pues ya, híjole, es que, porque déjame decírselo de esta manera, porque lo dice la palabra de Dios. Uno de los trabajos de Satanás es hacerle sentir indigno a usted y a mí. Una de sus estrategias preferidas es: hombre, tú dices que eres cristiano, mira dónde andas, mira lo que estás haciendo, mira cómo hablas, mira cómo te comportas. Esa es la voz de Satanás, queriéndote hacer sentir indigno de ser llamado hijo de Dios. Y cuando tú permites que esa voz entre en tu corazón y en tu mente, vas a empezar a dejar la Biblia, vas a empezar a no ir al templo, porque te vas a sentir indigno, porque ya te creíste que eres indigno. Y perdemos de vista que somos hijos del Creador. Perdemos de vista que para Dios valemos más que ninguna otra cosa, porque Dios sacrificó a su único Hijo para que muriera por usted y por mí.
Así que ¿cuánto vale usted para Dios? Pregúntese cuánto vale para Dios. Valgo la vida de Jesucristo. Así me ama. Así que no importa cuántos pecados, no importa cuáles pecados, no importa eso. Lo que importa es que usted entienda que nunca deja de ser hijo de Dios, a menos que esté practicando el pecado, entonces no es hijo de Dios. Pero si usted no está practicando el pecado, usted peca de vez en cuando como todos pecamos, no permita que ese sentimiento de inferioridad que nos causa el pecado, de sentirme mal conmigo mismo porque pequé, y entonces como pequé, pues no vaya a ser que algún hermano o hermana me haya visto, entonces pues ya mejor ya no voy al templo. Pues no me siento digno de ver la palabra de Dios porque estoy en pecado. Pues arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado, suplica perdón a Dios y vuelve al camino de Dios. Porque es lo que Dios espera de ti, de cada uno de sus hijos. La clave para salir de esta situación en la que podríamos encontrarnos nos da el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículos 9 y 10. Primera a los Corintios 15, versículos 9 y 10. Esto es lo que dice Pablo de sí mismo, de él. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Escuchen, que no soy digno de ser llamado apóstol. Dicho en nuestras palabras, ya, no soy digno de ser llamado cristiano. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Versículo 10, aquí está la clave para salir de esta marama. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, hijo de Dios, hijo del Altísimo. Y su gracia, dice el apóstol Pablo, en su caso, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, cuando Dios nos dio la salvación, no nos la dio para que nos quedamos sentados en una silla y venir al templo cada domingo. Cuando Dios nos dio de su gracia la salvación fue para que usted y yo le sirviéramos ya, que pudiéramos ser usados por Él para algo. Por eso dice el apóstol Pablo, en mi caso, en mi vida, la gracia de Dios no fue en vano. ¿Por qué? ¿Cuántas iglesias fundó el apóstol Pablo? Muchas. ¿Cuántas almas habrán venido a los pies de Cristo a través del ministerio de Pablo? ¿Cuántos pasajes de la Biblia se sabía Pablo? Como judío, dice el hebreo de hebreos, fariseo de fariseo, lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo comenté brevemente el domingo pasado, es: yo me aprendí los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién me los dice? ¿Cuántos capítulos tienen? 67. Esos 5 libros suman 181 capítulos. Ahora, recuerde que para nosotros tenemos esta facilidad de que están divididos en capítulos y versículos, pero esos libros fueron escritos como libro, sin capítulos, sin parar. Y Pablo se sabía esos 181 capítulos de memoria, aparte de no sé cuántos salmos, porque los salmos eran los que usaban para cantar y alabar a Dios y adorar a Dios. Entonces Pablo dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Oye Pablo, pero ve todo lo que has hecho en la vida. Dice: no fui yo, fue la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo encaraba a los fariseos? Los fariseos se sabían todos los libros del Torá también. ¿Y qué le decía Jesús a los fariseos? De nada sirve que te sepas toda la ley. Ustedes son sepulcros blanqueados. De nada sirve que memorices, lo que está diciendo los señores, de nada sirve que memorices la palabra de Dios si no la entiendes.
Lo que Dios espera de usted y de mí es que leamos su palabra, la estudiemos para que el Espíritu Santo nos la explique, porque es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad de las Escrituras. Y una vez que entendemos la verdad de Dios, Dios espera que usted y yo la pongamos en práctica. Don José va a la escuela y le enseñan a hacer sumas, ¿va? Y ahora pues ya las practica y ya sabe sumar, ¿no es cierto? Pues es un proceso igual. Estudio la palabra de Dios, la entiendo, la asimilo, el Espíritu Santo me la explica y entonces la pongo en práctica en mi vida. Es lo que Dios espera de usted y de mí. Y luego si la memorizo, qué bueno. Yo conozco muchas personas, oradores se llaman, que pueden recitar no sé cuántas páginas de libros de memoria. ¿Y de qué les sirve si no las viven? Como decía yo el domingo pasado, en la historia de la vida de Pablo, no vemos un solo versículo que él diga, yo soy superior a todos los demás, porque nadie ha fundado tantas congregaciones como yo, nadie ha salvado tantas almas como yo. Pablo puede haber dicho eso, ¿no es cierto? ¿Y qué dice aquí? Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Es decir, si usted o yo presumiera de que me sé muchos versículos de memoria y que no sé cuántas personas han venido a los pies de Cristo, y eso es vanagloria, eso no sirve de nada. Lo que sirve es que lo que aprenda la palabra de Dios lo ponga en práctica. Eso es lo que sí sirve. Ahora, imagine la historia de Pablo, otra vez volviendo al tema. Pablo, antes de venir a los pies de Cristo, como dice el versículo 9, dice, yo perseguía la iglesia de Dios. Lo que dice es que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, perseguía a los cristianos para que los encarcelaran y los mataran. Y cuando Jesús lo confronta y le dice, en camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo se convierte en cristiano, imagínense el peso del pecado que traía, la carga espiritual que él traía, pensando, ¿cuántos creyentes murieron por mi culpa? Ahora yo soy como ellos, soy creyente, pero ¿cuántos creyentes llevé a la muerte? Por ignorancia, porque yo pensé que estaba haciendo lo correcto para Dios. ¿Cuántas religiones conoce usted, o congregaciones, o no es correcto llamarles iglesias, que creen que son cristianos y que creen que están haciendo lo correcto para Dios? Están como Pablo antes de venir a los pies de Cristo. Viven creyendo que están haciendo lo correcto para Dios, pero no han tenido ese encuentro con Jesucristo, para que Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, les revele la verdad de las Escrituras y entonces entiendan, ¡ah, caray! Entonces esos que yo mandé matar estaban haciendo lo correcto y yo era el que estaba mal. Yo creo que ninguno de ustedes aquí ha sido causante de que alguien muera, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Pero imagínense la carga que traía el apóstol Pablo. De modo que usted y yo no podemos permitir que ningún pecado sea un lastre para mi vida y me impida seguir a Cristo, porque Él perdona todos nuestros pecados, sin importar cuántos y cuáles, siempre y cuando vengamos a sus pies en un verdadero arrepentimiento. ¿Cierto o falso? Escúcheme, para Dios nunca se trata de su pasado, para Dios solo se trata de su presente. Hay un libro en las Escrituras que se llama Miqueas, no sé si usted lo conoce. ¿Sí? Vamos a ver quién lo encuentra primero. Miqueas capítulo 7. Según Corintios 5:17 también podemos estar. Miqueas 7, versículos 18 y 19. Ya nos ganó Marta. No lo habías puesto más, no. Dice Miqueas, hablando
a nuestro Creador: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Usted se acuerda de sus pecados? Sí, porque Satanás está duro y dale, va. Duro, ¿verdad? ¿Sí se acuerda usted de sus pecados? Yo sí me acuerdo, ¿no? Porque Satanás está dándole. Acuérdate que hiciste esto, acuérdate que le dijiste tal, acuérdate que te enojaste con tu suegra. Todos son pecados. Y aquí dice que Dios los olvida. Olvida el pecado del remanente de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él, es decir, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros. Escuche lo que va a hacer Dios con sus pecados y con los míos. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay otro pasaje que habla de esto mismo, en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Lo vamos a proyectar para que no se distraiga. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 1:8: si nos atrevemos, yo le agregué, no puedo agregarle nada a la palabra de Dios. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. No sé si a usted le ha pasado cuando ha tratado de hablarle a alguien de Cristo y de pronto la persona dice: yo no soy pecador. Estás hablando aquí de pecados, pero yo no soy pecador. Soy buenísimo. Es lo mejor que hay. Yo doy limosna, ayudo a los que necesitan, aunque no me lo pidan, voy. Yo soy buenísimo, yo no soy pecador, soy buenísimo. Más pregúntale a todos mis cuates. Es una buena onda. Y responde Dios a través del apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunos. Tengo una versión equivocada yo aquí, ¿va? Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda. No importa cuántos pecados y cuáles haya usted cometido, Dios está dispuesto a perdonarle si usted simplemente se arrodilla en su corazón y le pide perdón, confiesa sus pecados y le pide perdón. Si decimos que no hemos pecado, otra vez cometemos una herejía, porque le estamos diciendo a Dios: eres mentiroso. Y entonces su palabra, la Biblia, no está en nosotros. En segundo lugar, deberíamos poder decir que la gracia de Dios nos ha transformado y que ya no somos las personas que solíamos ser antes de venir a los pies de Cristo por su sola gracia. Colosenses 2, versículos 9 y 10. Los vamos a proyectar para irme un poquito más rápido con el, no porque no tengo prisa, ¿verdad? Pero para que usted no se me pierda en el mensaje. Dice Colosenses 2:9, hablando de Cristo: porque en Cristo, Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué dice ese versículo? Que Jesús es Dios. Esas sectas absurdas que se atreven a blasfemar y a decir, cometer la herejía de decir que Dios es Dios, no es Dios. Aquí con este versículo, dígale, mire, aquí dice: en Jesús habita la plenitud de toda la deidad. Jesús es Dios. Versículo 10, y vosotros, como creyentes, estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, no hay nadie por encima de Cristo, no hay nadie por la autoridad de Cristo, porque Cristo es Dios. Y usted y yo, como creyentes, una vez que aceptamos y confesamos a Cristo como nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador, por su bendita gracia y misericordia, estamos completos. Nada nos falta.
absolutamente nada nos falta. Estamos completos en Él. Otra vez, si usted está siendo atormentado o atormentada por sus pecados del pasado y por eso no vive como cristiano, piense en estas dos cosas. Dios tiene el poder de limpiar todos sus pecados si usted los confiesa. Y la gracia de Dios es suficiente para que usted esté nuevamente completo o completa en Cristo. No confíe en usted mismo. Hay algunos talanchines por ahí, aquí en Monterrey, doctores filósofos, ¿verdad? Muy famosos. Usted ve a la televisión y les hablan muy bonito al oído, y no, es que ten fe en ti mismo, y tú eres lo máximo, y cree en todo tu potencial, y tú vas a lograr todo lo que te propongas, y bien motivadores, ¿no? Yo no dije que el doctor los ama, pero cualquiera de ellos, cualquiera de ellos. Pero usted tiene que confiar en Dios, no en los hombres. O va a hacer todo lo que diga otro ser humano. Usted y yo estamos completos en Dios. Dios jamás nos va a defraudar, como lo puedan ser aquellos que se llaman nuestros amigos. Y en tercer y último lugar, cuando estamos alejados de Dios, sin estudiar su palabra, sin asistir al templo, sin servirle con nuestros dones, nos vamos a sentir inútiles, inservibles. Como leímos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. No tengo nada que vanagloriarme. No importa cuántas iglesias he conformado, no importa cuántas almas Cristo ha salvado a través de mí, no importa si me sé toda la Biblia de memoria, nada de eso sirve, eso es vanagloria. No yo, dice Pablo, todo lo ha hecho el Espíritu Santo a través de mí, la gracia de Dios conmigo, eso es lo que quiere decir, la gracia de Dios conmigo. Así que la gracia de Dios, que transformó a Pablo de un perseguidor de la iglesia en un predicador, a partir de ese encuentro que tuvo con Jesús, es la misma gracia que usted y yo tenemos acceso, es exactamente la misma, es el mismo Dios, no hay otro. Y Pablo, a partir de su salvación, se dedicó, insisto, a formar iglesias, a predicar el Evangelio por donde quiera que fuera, etc. Él no falló. En el momento en que aceptó a Cristo, siguió y cumplió su ministerio. El Señor lo llamó a ser apóstol y él aceptó ese ministerio y lo cumplió cabalmente. Mire el último pasaje que vamos a compartir hoy, está en la segunda carta del apóstol Pablo, precisamente a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo fue el que lo dejó ahí, en esa iglesia, 2 Timoteo capítulo 4, y mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Ya él estaba pensando que terminaban sus días. En el versículo 6 dice, 2 Timoteo 4, 6, porque yo, dice el apóstol Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Pablo estaba encarcelado, estaba sentenciado a muerte. Y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. Pero habla de él mismo y dice, yo he peleado la buena batalla, la batalla de la fe. He acabado la carrera de la fe. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, 2 Corintios 5, y es cuando estemos en el tribunal de Cristo, y no solo a mí, sino también a todos los que amamos la venida de Cristo, a todos los que estamos esperando que nuestro Señor regrese. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿puedo tomar las mismas palabras de Pablo y hacerlas mías? ¿Puedo decir hoy, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Puede usted decir eso de sí mismo? Porque no sabemos cuándo Dios nos vaya a llamar a su presencia. No tenemos control de lo que pase en el minuto siguiente, ¿o sí? Usted sabe de las inundaciones que ha habido en varias partes de Estados Unidos. ¿Alguien se las esperaba? ¿Cuánta de esa gente que murió sin saber que eso iba a suceder? Sucedió en un instante. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Pablo decía, yo estoy en la cárcel, ya me sentenciaron a muerte, ya sé que voy a morir. Pero he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, es decir, he cumplido el ministerio que Dios me encargó cuando Él me salvó, y he guardado la fe. A pesar de todo lo que pasé, he guardado la fe. Naufragios, encarcelamientos, azotes, lo apedrearon a muerte. Y a pesar de todo eso que le pasó a Pablo, dijo, he guardado la fe. A pesar de saber que había cometido muchos pecados antes de venir a Cristo, dijo, he guardado la fe. Concluyo con lo siguiente, hermanos y hermanas. De acuerdo a lo que estudiamos esta mañana, si usted aún no es cristiano, entonces está siendo controlado por los deseos de la carne. Porque está luchando con sus propias fuerzas. Y ningún ser humano en sus propias fuerzas puede vencer a Satanás. Ningún ser humano en sus propias fuerzas puede vencer sus propias tentaciones. Así que si usted no es cristiano, está tristemente practicando el pecado y no tiene al Espíritu Santo para ayudarle en esas luchas. El único que tiene el poder para vencer es Cristo. Si usted quiere vencer las tentaciones, si usted quiere vencer los deseos de la carne, tiene que pedirle a Dios de todo corazón, Señor, ven a vivir en mí. Me arrepiento de todo lo que soy, de todo lo que he sido. Te acepto y te reconozco como mi Dios, Rey, Señor y Salvador. Y en ese preciso instante, si tiene usted un corazón sincero, Dios enviará a su Santo Espíritu a vivir en su interior, perdonará todos sus pecados, le limpiará de todos sus pecados y le dará la fuerza para seguir adelante en su vida, para vencer los deseos de la carne. Y si usted ya es cristiano o cristiana y sabe que cada pecado que usted ha cometido, si en verdad se ha arrepentido y lo ha confesado y ha pedido perdón sincero, entonces Dios ya los olvidó. Dios nos lleva la cuenta ahí, a ver, ¿cuántos pecados lleva Esteban? No, pues no, demasiados. Pero en el momento que usted se arrepiente de esos pecados y los confiesa, Dios los borra por completo. Dice que los sepulta y los envía a lo más profundo del mar, donde de ahí ya no pueden salir. Él no se va a acordar de sus pecados, usted tampoco se acuerda de sus pecados. No se sienta indigno de ser llamado cristiano, no deje de leer la palabra de Dios, no deje de venir al templo. Simplemente tome la promesa de Dios que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez que confesamos y nos perdonamos todos los pecados, estamos limpios de toda maldad, ¿por qué no venir al templo? ¿Por qué no estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no cumplir mi ministerio? Si ya estoy limpio por la gracia de Dios. Deje que Dios haga en su vida lo que usted no puede hacer por sí mismo.
porque solo así podrá convertirse en todo lo que Él desea que usted sea. Deje que Dios haga en su vida lo que usted no puede hacer por sí mismo. Vencer las tentaciones, no vivir de acuerdo a la carne. Deje que Dios haga en su vida lo que usted no puede hacer por sí mismo. Solo así podrá convertirse en todo lo que Él quiere que usted sea. Si luchamos con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr, nunca. Seguiremos dominados por los deseos de la carne. Pero si rendimos nuestras vidas a sus pies, Él se encargará de todo lo demás. Vamos a terminar con una oración. Pero antes de ello quiero hacer una breve invitación. Si usted aún no es cristiano o cristiana, no quisiera hoy tomar la decisión de rendir su vida a los pies de Cristo y encontrar esa paz que no tiene, ese gozo que no tiene, esa tranquilidad que le hace falta. Si usted quiere tomar esa decisión, permítame orar por usted, ¿no? Simplemente levante su mano en su lugar y tendré una oración para encomendarle a Dios que se encargue de su alma. No sabemos si habrá otra oportunidad, como estábamos estudiando en un momento. Dios nos puede llamar en cualquier instante. No tenemos comprada la vida. Y no sabemos si Él, en su infinita misericordia, nos dará otra oportunidad. De modo que si no es creyente, es el momento oportuno. Con toda humildad, rinda su vida a Cristo. Permita que Él se encargue de todo lo demás. Levante su mano ahí en su lugar, si ha entendido este mensaje, para que nos permita orar por usted. Si usted es cristiano o cristiana y sabe que se ha alejado del camino del Señor, no quisiera regresar con toda la firmeza y la determinación y decirle en esta hora al Señor: Señor, no quiero dejar de estudiar tu palabra, no quiero faltar al templo, quiero servirte en el ministerio que tú me hayas encomendado. Si alguien toma esa decisión, ¿no puede hacer por levantar su mano para orar por usted? Regresa al camino del Señor. Él está llamando, Él la está llamando en esta hora. Ahora, si usted, como cristiano o cristiana, todos los días estudia la palabra de Dios, pues no levante su mano. Si usted nunca falta a la casa del Señor cada domingo, no levante su mano. Si usted está sirviendo al Señor en el ministerio al que le llamó, no levante la mano. Pero si usted sabe que le falta algo de lo que Dios está pidiendo en su vida, ¿por qué no con toda humildad levante su mano y permítame orar por usted? Nadie está viendo, todos están con la cabeza. Si le da pena, no se preocupe, nadie le está mirando, solo Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Quién más sabe que le hace falta obedecer a Dios en algo? Gracias, gracias. Levántese ahí en su lugar para que pueda llorar por usted. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias. Los demás a lo mejor somos perfectos cristianos y no necesitamos hacer más para Dios. Pero yo estoy aquí en pie
porque reconozco que estoy falto ante mi Dios, que me falta mucho por hacer para Él y por Él. Oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu bendita palabra, Señor. Tú has prometido que tu palabra nunca regresará vacía, sino que era aquello para lo cual te enviaste. Y sabemos, Padre, que aquí hay personas que aún no han aceptado a Cristo como tu Salvador. Y por ello suplicamos en tu infinito amor y bondad y misericordia que sigas hablándole amorosamente a su corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en esas personas que aún no te conocen. Los que escuchen este mensaje posteriormente. Trabaja en sus vidas, Padre, tráelos a tus pies, te lo imploramos, para que cada vez haya más personas alabando y adorando y glorificando tu nombre. Solo por eso lo pedimos, Padre, para que no terminen en un lugar de tormento, sino en el cielo, a tu lado, en la vida eterna. Y Padre, de todo corazón te doy gracias por la vida de los hermanos y hermanas que están aquí en pie el día de hoy, y también por aquellos que están sentados, Señor, que tú sí ves sus corazones, yo no los conozco, Padre, pero tú sabes la decisión que ellos han tomado, y te doy gracias por ello, Padre, y te suplico con toda la humildad que ellos y tu siervo tenemos, que respondas a esta petición de que tu Espíritu controle cada vez más nuestras vidas, para que los deseos de la carne no nos dominen, sino la dirección de tu bendito Espíritu, para que todo lo que hagamos sea agradable a ti, Señor. Que tú puedas usar nuestras vidas para traer otras personas a tus pies, que tú nos ayudes a entender cuál es nuestro ministerio y que nos des la sabiduría y la inteligencia y las fuerzas para cumplirlo. Queremos ser usados por ti, Padre. Para honra y gloria tuya, nos suplicamos y lo agradecemos todo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador. A Él y solamente a Él sea toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, desde siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos.